El material se divide en bienes muebles y en bienes inmuebles. Es decir, si son bienes inmuebles, van a ser caracterizados, por ejemplo, elementos arquitectónicos, iglesias, ruinas arqueológicas, ¿no? Es decir, lugares que no se pueden mover, como bien dice la palabra. Y bienes muebles, pues van a ser todos estos bienes que pues se pueden mover, por así decirlo, y que hacen parte, por ejemplo, de manuscritos, eh, piezas de pintura, esculturas, y por la parte, uy, denme un segundito, ya. Y por la parte del bien inmaterial, pues van a ser algunas como las manifestaciones culturales, la música, costumbres, danzas, tradiciones orales y demás. Y en esta infografía que tenemos, pues nos muestra un poco que principalmente estas manifestaciones de tipo material están susceptibles de afectaciones como el vandalismo, desastres naturales y el guaqueo, pero las manifestaciones y los bienes inmateriales también están un poco susceptibles a la pérdida de esos elementos, es decir, diferentes lenguas, diferentes manifestaciones artísticas, danzarias. Los ejemplos que poníamos el día sábado, por ejemplo, el barniz de pasto es un elemento que al ser una manifestación de saber, es decir, de técnica, se considera como bien inmaterial, pese a que su evidencia es material, y es muy susceptible en la actualidad de que se pierda un poco el conocimiento que se ha adquirido durante varios siglos, y por eso la UNESCO decide inscribirlo dentro de la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es importante mencionar esto, ¿no? Que son listas las que tiene la UNESCO y que cada año va inscribiendo materiales o bienes más bien, en esas listas de patrimonio cultural, material, inmaterial y natural y también mixto. Y eso es lo que vamos a ver tampoco ahora. Aquí tenemos nuevamente una pequeña clasificación. Entonces, estos son los tipos de patrimonio, ¿no? Natural, cultural, pero también hay un tipo de patrimonio cultural mixto, es decir, que une tanto al natural como al cultural. Y muchas veces va a ser un poco complicado saber cuál es cuál, pero vamos a dar unos ejemplos a continuación. Pero entonces tengamos en cuenta que el patrimonio natural pues va a ser espacios naturales que no han sido construidos por el ser humano, que son reservas de la biosfera, paisajes naturales, monumentos naturales o parques nacionales, entre otros. Y este patrimonio cultural, pues sí va a ser un poco el elemento creado un poco por el ser humano, ¿no? Aquí podemos ver un poco lo que veíamos en las primeras sesiones y era esta diferenciación un poco antropocéntrica, por así decirlo, de cómo se va definiendo qué es cultura y qué es naturaleza, ¿no? Es decir, cómo se diferenciaba que lo cultural hace parte como de los procesos civilizatorios, de los procesos creados por las civilizaciones, por las sociedades, por las comunidades. Y, y es interesante porque, aunque son nociones que se van construyendo hace ya varios siglos, pues siguen teniendo una, una presencia, ¿no? Una presencia y se la sigue utilizando. Entonces, bueno, ya lo dijimos, el patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. Patrimonio material inmueble, mueble, aquí hay algunos ejemplos, inmaterial en tradiciones, artes, fiestas y rituales y demás. Y bueno, hablábamos también de que el patrimonio cultural no simplemente es un fenómeno que está desligado de las realidades sociales, políticas y económicas actuales, sino que cada vez estas manifestaciones van teniendo más implicaciones en cuanto a las manifestaciones culturales, pues hacen parte también un poco de las dinámicas sociales y políticas, aunque muchas veces en apariencia no las veamos tan fácil. Pero lo cierto es que una fiesta, una escultura,
un edificio arquitectónico es también un poco un rastro de procesos económicos, políticos, históricos, en un momento determinado y en un tiempo determinado y en un espacio determinado, que nos van a hablar de cómo nosotros también vivimos en la actualidad, de por qué tenemos los problemas que tenemos, de cómo se pueden ir solucionando. Y estas dinámicas que vemos aquí en pantalla, pues están realmente en la actualidad ya un poco más vinculadas, ¿no? Con las declaratorias patrimoniales, y no solamente con las declaratorias patrimoniales, sino también con cómo se va definiendo eso que nosotros consideramos patrimonio. Y aquí, si bien yo estoy haciendo como un énfasis muy grande en la declaratoria y en los procesos de patrimonialización, principalmente de la UNESCO, pues es importante volver a mencionar que no necesariamente tenemos que esperar a que haya una declaratoria universal de la UNESCO para reconocer y para darnos cuenta de lo que es el patrimonio, ¿no? Y en esa medida también cada nación puede reconocer sus propios patrimonios de forma como país, o como región, o como municipio, o como comunidad. Es decir, en ese sentido, ese patrimonio va a ser patrimonio en cuanto es relevante de forma individual y de forma colectiva, porque representa también procesos identitarios y culturales. Habíamos hablado de que esto tiene unas implicaciones en esto que es el capital cultural, hablar de la revalorización, pues de lo que ya hemos venido hablando desde el inicio, que es las identidades, las culturas. Ya hablábamos de esto, de los productos culturales, que un poco, digamos, si hablamos de la diversidad y si la diversidad es gestionada en un sentido valorable, es decir, que beneficia a las demás personas, va a ser también un recurso eh, pues monetario, ¿no? Y es allá, digamos, un poco cómo se va ya involucrando el turismo cultural en algunos ejemplos. No solo es el acceso a la diversidad cultural, sino también enriquecer ese capital social, y recordemos que por capital social un poco considerábamos esa colaboración, esa reciprocidad, ese trabajo compartido entre diferentes grupos para conseguir un objetivo, y algunos elementos que caracterizan ese capital social van a ser el afecto, la confianza, algunas normas y algunas redes sociales. Eh, Va a ser potencial porque tiene una pertinencia y una pertenencia individual y colectiva, y va a permitir en ese sentido también generar una cohesión social y territorial de forma que también propenda por procesos de paz. Y va a tener una relevancia económica en el sentido de que puede ser una herramienta de ingreso también, ¿no? Bueno, habíamos quedado un poco ahí y ahora vamos a ver este cuadrito que tenemos acá, eh, que es un poco la ruta desde la UNESCO en la que se empiezan a generar los procesos de declaratoria patrimonial. Entonces, lo principal es que la UNESCO hace parte de la Organización de las Naciones Unidas, entonces hace parte de esto que es la Asamblea General de los Estados. Esta es una asamblea que se reúne cada 2 años y elige a los Estados miembros que componen el Comité del Patrimonio Mundial, que va a tener una periodicidad de durante 6 años. Esta asamblea de los fondos a la actualidad, sino dentro de la UNESCO, y son los que pues va a tener varios estados como representantes y va a cumplir un poco los artículos de estas convenciones que habíamos visto anteriormente, la Convención de Patrimonio Mundial de 1972 y la Convención de Patrimonio Cultural y Material del 2003. Es decir, que va un poco a tratar de seguir al pie de la letra los artículos de estas dos convenciones. Y esto es muy importante. Este comité va a definir los criterios para ser parte de la lista, es decir, va a empezar a definir cuáles son los elementos necesarios que los
Ay, a ver. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O se me está Sí, cortando un correcto. poco? Por ratos, Ahora bien, por profesor. ratos se corta, pero ahorita bien. Ah, vale, vale. Oh, Bueno, como les decía, el Comité del Patrimonio Mundial pues va a tener varios representantes, va a tratar de que los artículos de las dos convenciones de patrimonio cultural, tanto del 1972 como la del 2003, se cumplan y va a definir los criterios que los bienes culturales, tanto materiales como inmateriales, requieren para que la UNESCO reconozca tanto una festividad o una edificación y puedan ser incluidos en la lista de patrimonio mundial. Y además van a ser quienes reciban y estudian las solicitudes hechas en ese año, en cada año. Esto va a estar acompañado de varias entidades, como subsecretarías, por así llamarlo, que es el Centro de Patrimonio Mundial, la Mesa de Patrimonio Mundial, y una organización de expertos. Este Centro de Patrimonio Mundial es justamente eso, una secretaría que se ocupa de gestionar un poco la organización y la logística, reuniones, seguimientos. Bueno, vamos a ver estos cortos videos. ¿Los escuchan bien? Sí. Vale. sí, sí. Bienvenidos a Azerbaiyán. El 43 Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en la capital del país, ha realizado un balance de los sitios protegidos como estos y se ha pronunciado sobre las nuevas candidaturas. Estamos en el casco viejo de Bakú, con sus callejuelas, el palacio de Shirvanshah, la Torre Maiden del siglo XII, un complejo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero ¿qué criterios hay que seguir para formar parte de esta lista? Más de 2.500 delegados, miembros del comité y expertos participaron en este foro anual. Pero ¿quién puede solicitar la candidatura de un sitio? La Convención del Patrimonio Mundial es un instrumento jurídico firmado por 193 países. Por lo tanto, solo los estados que participan en la Convención pueden presentar una candidatura, pero en algunos casos las comunidades locales, las ONGs y las asociaciones presionan para que se designe un sitio, por lo que también participa la sociedad civil. El criterio más importante es que el sitio o el monumento tenga un valor universal excepcional. Este año se han añadido 29 nuevos sitios a la lista por sus características culturales o sus valores medioambientales. Entre ellos Babilonia, hoy en día en Irak, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y capital del imperio neobabilónico. La inclusión tiene sus ventajas, beneficios turísticos, renombre, pero también obligaciones para los estados, responsables de su conservación. Tenemos que seguir todas las recomendaciones de la comunidad internacional para mejorar la situación de estas zonas y garantizar que el Gobierno, los Estados miembros y los países que presenten sus correspondientes lugares hagan todo lo posible para proteger el patrimonio que desean inscribir en la lista. Sobre el terreno son los responsables del sitio los que llevan a cabo estas acciones. Pascal Tarubinga es el responsable de Robben Island, inscrito en la lista y situado en Sudáfrica. Hoy descubre Gobustán, en el mar Caspio. Con 6.000 grabados, algunos de la edad de piedra, Gobustán está clasificado Patrimonio de la Humanidad. Uno de los retos de Pascal es, como aquí, proteger Robben Island del cambio climático. Al ser una isla, también nos vemos afectados por el impacto del cambio climático. Recuerde que contamos con un ecosistema propio en la isla. Cualquier cambio gradual que afecte al hábitat afectará también a los animales salvajes que tenemos en la isla y a los edificios cuyo mantenimiento debe realizarse más a menudo que en otros sitios, y eso es muy caro. El cambio climático, los planes de desarrollo o los conflictos armados, como aquí en Sanaa, la capital de Yemen, son factores que pueden conducir a la inclusión de un sitio en la lista del patrimonio en peligro. Este año el Comité de la UNESCO ha señalado 53 sitios y monumentos en peligro. Estar en esta lista puede parecer intimidante para algunos, pero según la UNESCO es solo una herramienta.
La lista de patrimonio en peligro es un mecanismo para ayudar a esos países a obtener más financiación internacional y a concienciarlos de las amenazas que pesan sobre el patrimonio. En realidad consiste en apoyar ese patrimonio. Sería un error pensar que esta clasificación es como una lista negra. Tenemos un curso específico llamado Primeros Auxilios para el Patrimonio Cultural en tiempos de crisis. Se trata de fortalecer la capacidad de los administradores de sitios para responder a este tipo de amenazas en el momento en que se producen. Hay más de 1000 sitios en el mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, y este otro también lo vamos a ver un poco más enfocado en otro. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO no solo incluye monumentos de la civilización humana, sino también maravillas naturales como este lugar de Bosnia. El bosque de Hang es candidato a entrar en el catálogo y el organismo cultural de la ONU está decidiendo qué sitios deben añadirse. Ya es una región protegida dentro del país. Aquí está estrictamente prohibida cualquier actividad e intervención humana. Tenemos un plan de gestión claro. Me reúno aquí con mi colega y compañero de trabajo, un ecologista. Patrullamos regularmente el terreno y también tenemos guardias forestales en esta zona. La revisión de la lista también puede tener resultados negativos. Liverpool está a punto de ser eliminada debido a la reurbanización de su histórica zona de muelles, que según la UNESCO ha dilapidado su carácter único. No queremos paralizar el desarrollo, pero tiene que estar en consonancia con la inclusión en la lista del sitio. Aparentemente no se ajustó en Liverpool a pesar del diálogo que tuvimos con la ciudad durante años, y eso es muy lamentable para mí. La lista del Patrimonio Mundial incluye lugares naturales y culturales considerados de valor excepcional para la humanidad. Este año el jurado de la UNESCO podría añadir 7 entradas a su lista de peligros de lugares que se enfrentan a condiciones que podrían arruinar los motivos por los que se les concedió originalmente el estatus. Bueno, entonces miren que pues es bien compleja, digamos, la dinámica de declaratoria patrimonial, al menos en la UNESCO, que por qué los países y las comunidades y los estados buscan estas declaratorias, pues justamente porque va a tener un reconocimiento mundial. Es decir, va a tener no solo, pues es como un estatus, ¿no? Un poco que recibe la festividad. Entonces nosotros, y yo como les mencionaba en alguna ocasión, el departamento de Nariño tiene 4 declaratorias por la UNESCO. No sé si ustedes las recuerdan y si quieren que las recordemos aquí rápidamente. Se las voy a recordar así rápidamente. No sé si las conocen todas y todos. Pues sí. El más famoso es el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2009. Pero también tiene unas manifestaciones como el Barniz de Pasto, que es la más reciente del 2020. Están las músicas de marimba del Pacífico Sur colombiano y también de la zona de Esmeraldas en Ecuador, que si no estoy mal es del año 2014. Y también está el Camino Vial Andino, o conocido como Capacñán, y que pues muchos de los compañeros y compañeras que están con nosotros en el diplomado, pues también lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, miren que ahora hay muchos elementos y manifestaciones que son susceptibles, un poco como les decía, de esas declaratorias. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio de esa declaratoria? Pues simplemente que al ser declarado patrimonio por una entidad internacional, es decir, se va un poco a unir los esfuerzos económicos y políticos para que esas manifestaciones y esos procesos tengan la suficiente financiación para que continúe y dure en el tiempo, ¿no? En el contexto nacional, creo que se ve muy chiquito, ¿no? Un poco. Tenemos un poco este organigrama de cómo funciona, grosso modo, es decir, de forma muy general, el ámbito cultural.
que va a estar un poco pues manejado por el Ministerio de Cultura desde el sector central. Va a tener otras entidades y unos establecimientos. Entonces, desde el Ministerio de Cultura vamos a tener algunas entidades, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. ¿Por qué tenemos una biblioteca y por qué tenemos un museo? Porque recordemos que el patrimonio no es simplemente y únicamente, por ejemplo, un carnaval o, por ejemplo, una ruina como el Castillo de San Felipe de Barajas de Cartagena, por decir algo, ¿no? No es solo eso, sino que los documentos históricos y de valor histórico también hacen parte de ese patrimonio y de esa riqueza. Diferentes manuscritos o incluso algunos libros eh, publicados tienen también por su valor esas declaratorias patrimoniales. Entonces, aquí también van a entrar otros elementos. Si nosotros vemos la Biblioteca Nacional de Colombia, pues es una entidad que se preocupa un poco justamente por resguardar, por difundir, por hacer pedagogía de la literatura nacional, de escritores nacionales. Además, la Biblioteca Nacional tiene, por ejemplo, un registro y un repositorio sobre música muy importante, sobre músicos y músicas colombianas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la Biblioteca Nacional es hacer un resguardo, una gestión, una catalogación, un inventario, o sea, procesos muy técnicos desde la bibliotecología, principalmente de estos manuscritos, de partituras, si tiene grabaciones o audios. Es una entidad que va a resguardar y que existe un poco para conservar, cuidar y también para investigar esos conocimientos, ¿no? El Museo Nacional, también se ubica en Bogotá, pues un poco lo que va a tener es justamente también una entidad que se preocupa por conservar, por investigar, por desarrollar desde diferentes ámbitos la historia nacional, principalmente desde el siglo XIX, es decir, desde cuando Colombia existe como país, que es pues desde 1810, desde el 1821 más o menos. Entonces, por eso tiene una colección de pintores, de artistas colombianos, pero también tiene colecciones arqueológicas y otro tipo de manifestaciones, pues que lo que buscan es también darle este sentido, y vuelvo a mencionar este concepto, el de identidad nacional, ¿no? Entonces, estas entidades nacen un poco también en esos contextos de creación de los estados y nacen un poco para tener presente la historia, la memoria y los documentos que enriquecen la identidad nacional. Pero por otro lado también van a estar estas otras tres entidades, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación y el Instituto Caro y Cuervo. Estos son institutos pues, que están adscritos al Estado, es decir, son de gobierno. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí, señor. Sí, vale, listo. Entonces, brevemente yo les había mencionado el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el sábado, y lo que hace este instituto es hacer, pues primero lo que hace en la actualidad es el que administra los parques nacionales arqueológicos, pero también el encargado de investigar y de procurar la conservación de los restos arqueológicos existentes en el país. Y lo que les mencionaba la vez pasada, ¿no? Es decir, si usted en su casa se encuentra una huaca, que eso es muy común en Nariño, por ejemplo, o ha sido muy común en nuestro departamento, en algunas regiones, es decir, en teoría y de forma legal, esos elementos le pertenecen al Estado y quien tiene que brindar una asesoría o quien tiene que brindar un acompañamiento de cómo manejar y manipular esos objetos arqueológicos es este instituto, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Lo que hace el instituto, porque pues Colombia no es un país que tenga muchos recursos económicos como para estar creando parques arqueológicos a cada lugar donde hay hallazgos, lo que hace mucho el instituto es decir, por ejemplo, en el instituto ISAIS en Samaniego, la otra vez vi que tenían
una vitrina con muchos elementos arqueológicos, ¿cierto? Entonces, esos elementos arqueológicos que suponemos son originales, en teoría y de forma legal, le pertenecen al Estado, pero no significa que se los van a llevar a Bogotá. Significa que, por ejemplo, el instituto puede ser un tenedor de esos materiales arqueológicos en la medida pues, que cumpla con ciertos criterios y que haya esta comunicación con el ICANN, con el Instituto de Antropología e Historia, por ejemplo, para que el Instituto ISAIS haga un museo comunitario, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, que desconozco pues cómo es el proceso, probablemente ya suceda de esa forma, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, en Nariño es una zona muy rica en estos rastros arqueológicos pequeños, como vasijas o platos o demás. Esperemos que el sábado podamos hacer un ejercicio con una maleta del Museo del Oro. Pero la idea es que estas comunidades o que las personas que tengan en su poder estos elementos, estas piezas arqueológicas, las pongan al servicio también de la propia comunidad. Es decir, entonces, ¿cómo vamos también? Y quiero que lo vayamos pensando un poco también en cómo desde nuestros propios contextos, desde nuestros propios experiencias, pensemos qué elementos pueden estar pertinentes en este sentido, ¿no? Y cómo se pueden ir también creando estos pequeños museos comunitarios que le den sentido pues a estos procesos de turismo comunitario en los que nos estamos enfocando. Estas dos entidades, que es el Archivo General de la Nación y el Instituto Caro y Cuervo, van a estar un poco relacionados con lo que ya les mencionaba, pues el Archivo General de la Nación es el que guarda, el que resguarda, el que protege y el que hace todo un proceso de clasificación, por un lado, de archivos históricos, entonces tiene varios fondos documentales de la historia, entonces va a tener fondos documentales de la historia colonial, de la historia republicana, de la historia reciente del país. Por ejemplo, tiene un fondo documental que se llama Negros y Esclavos, que aborda todos los procesos de manumisión de esclavismo, los procesos de negros libertos, también procesos de poblaciones indígenas, pero además el Archivo General de la Nación es el que pues administra, ¿no? Cómo se cataloga y se lleva a cabo los procesos de documentación y de archivística a nivel nacional. Por ejemplo, una de las últimas, bueno, no tan últimas ni tan recientes, misiones del Archivo General de la Nación es justamente la creación y la catalogación de los archivos de memoria histórica. Es decir, todos los elementos, todos los procesos y todos los documentos que tienen que ver con el conflicto armado en Colombia. Entonces tienen también otras categorías y otros procesos para esa catalogación, para esa organización y también para la pedagogía de esos mismos documentos. Y el Instituto Caro y Cuervo también va a estar enfocado sobre todo en los procesos de literatura y de lingüística, ¿no? Entonces, es un instituto que pues busca un poco no solo desde el idioma español, aunque su nombre lo dice como español, pero también desde diferentes lenguas nativas, ¿no? Aunque también un poco lo comparte con el ICANN. Eso pues brevemente de cómo y de qué existen estos sectores y de estas instituciones. Y bueno, me voy a saltar aquí un poco a hablar de otro tema que es para introducir hacia el tema del patrimonio natural. Entonces, el patrimonio natural, al igual que pues todo el boom un poco reciente de los últimos años que tiene que ver con la conservación medioambiental del planeta, también va a entrar como parte de este patrimonio natural de la humanidad, porque ya como que el ser humano un poco también comienza a darse cuenta de que no solo las manifestaciones culturales, no solo las construcciones históricas, o sea, material o inmaterial, hacen parte del patrimonio, sino que ese patrimonio, hay un patrimonio que ha estado siempre aquí, antes que nosotros, y que, pues por la voracidad capitalista, industrializada y demás, pues ha venido viendo muy afectado y en esa medida se ha generado un poco este elemento del patrimonio natural
justamente enfocado en este elemento que es la biodiversidad, ¿no? Y pues que como ya lo hemos escuchado, un poco esta biodiversidad va a hablar de una variedad de ecosistemas, de especies, animales y de plantas, integrando cada uno de ellos, existentes como resultado de millones de años de evolución y que es uno de esos rasgos únicos y más importantes del planeta en el que vivimos y en el que existen muchísimas especies adaptadas y diferentes entornos vitales portadores de una inmensa variabilidad genética. No sé si ustedes han escuchado que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Pese a que, aunque Colombia es un país grande, pues no es el más grande del mundo. Si no estoy mal, en términos de tamaño, Colombia vendría siendo como el 25º país más grande del mundo. Es decir, tampoco es tan grande, sabemos que hay otros países muy grandes, pero pese a su tamaño, que no es tan grande, digamos, como en otros, es uno de los países más biodiversos del mundo, en la medida que su geografía es increíblemente contrastante, ¿no? Entonces, pues no tengo que mencionarlo, o sea, tenemos como las costas del Caribe, del Pacífico, hasta el Amazonas, zonas andinas, los valles interandinos, las tres cordilleras, diferentes ecosistemas, las selvas del Chocó biogeográfico, los... ay, y diferentes elementos, ¿no? Pues que hacen del país como una región increíblemente rica desde estos aspectos. Entonces, es un poco este cambio de paradigma, o sea, siento yo que en los últimos años ha empezado a darse un giro en cuanto a estos atractivos, ¿no? Es decir, que, como les mencionaba, puede que Europa tenga un montón de elementos arquitectónicos, canales, pues que son muy chéveres, muy lindos, muy maravillosos, pero Colombia y Nariño, por ejemplo, tienen todos estos elementos naturales, pues que realmente son muy particulares, son muy importantes, y en ese sentido, pues vamos a empezar a hablar de esto que es el patrimonio natural, ¿no? ¿Y cómo define la UNESCO este patrimonio natural? Pues va a hacer referencia a los lugares, seres vivos u otros elementos significativos de la naturaleza. Este tipo de patrimonio es recibido por la humanidad sin que ella misma participe en su confección, ¿no? Como lo habíamos dicho, es decir, están presentes sin que el ser humano los haya construido, ¿no? Entonces, puede ser una caída de agua particularmente alta, una selva enormemente biodiversa o una isla habitada por especies animales únicas en el mundo. Entonces, digamos que va a haber como diferentes definiciones, pero esta va a ser como una general. Sabemos que es esta imagen que tenemos acá, es bien famosa en Colombia, la hemos visto varias veces. ¿El salto del Tequendama? El salto del Tequendama, sí, justamente. Entonces, este salto del Tequendama, pues no es patrimonio de la humanidad, hasta donde yo sé, pero sí es patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, miren, aquí ya empieza un poco a haber discusión entre lo que es un patrimonio natural y un patrimonio cultural o un patrimonio mixto. ¿Por qué lo menciono con esta cascada? Está declarado como patrimonio natural por diferentes características que ya vamos a ver, pero también es cierto que tiene unas implicaciones culturales muy importantes para algunas comunidades indígenas de la zona. En ese sentido, cuando tiene ambas implicaciones, va a ser considerado un patrimonio mixto. Y estos elementos van a ser los necesarios para, digamos, definir un poco qué es el patrimonio natural. Entonces, dice que poseer fenómenos naturales notables o representar algunas de las principales etapas de la historia de la Tierra, principios ecológicos y biológicos significativos o contener entornos naturales importantes. La Convención del Patrimonio Mundial otorga reconocimiento internacional a más del 10% de la superficie total de las áreas protegidas del mundo actualmente y aporta una protección vital a los recursos naturales más importantes de nuestro planeta. Este de acá, ¿alguien sabe qué es?
¿México? No. Es en Colombia. Eso es en el Caquetá, profe, ¿verdad? No. Bueno, esta es una imagen del Parque Nacional Los Catíos, que sí tiene una declaratoria por la UNESCO, que fue declarado Patrimonio Natural Mundial en 1994 y que se encuentra un poco como en el Urabá, entre, si no estoy mal, entre los departamentos del Chocó y Antioquia. Este sí es un patrimonio natural, pues en la medida que cumple con algunas de estas características que vemos acá, ¿no? Pero también está el que ya les había mencionado, que es este patrimonio mixto. Entonces, ¿qué nos dice? Que son aquellos ambientes naturales modificados por la acción humana, conocidos como paisajes culturales, asociados a prácticas y creencias significativas de un pueblo. Por ejemplo, un bosque o una montaña de valor cultural para una comunidad en el que se han trazado senderos, edificado monumentos o en los que se celebran ritos. Es decir, que va a tener un poco de ambas, ¿no? Va a tener tanto como estos elementos naturales que representan unas características importantes para la conservación ambiental por diferentes especies nativas o por diferentes cuerpos de agua o demás, pero donde también ha habido acción humana y donde se han podido desarrollar tanto construcciones materiales o manifestaciones culturales consideradas como inmateriales. Entonces, yo aquí tengo varios ejemplos, pero si yo les hago una pregunta y uno de los ejemplos que estuvimos viendo el sábado es uno de los más famosos y es un patrimonio cultural mixto, ¿cuál será? ¿O cuáles creen ustedes que haya? Bueno, vamos a ver este. ¿Sabemos qué es esto? Tikal en Guatemala. Tikal en Guatemala. ¿Alguien ha ido a Tikal? Yo. ¿Y qué tal? Es clima selvático. Húmedo, ¿no? Sí, húmedo, muchos musgos. Sí, selva. Allá es famoso el jaguar. ¿Por qué este lugar, por ejemplo, podría ser mixto? ¿O no podría ser material, cultural simplemente? ¿Qué creen ustedes? O sea, podría ser cultural por el tema de las ruinas, o sea, prehistórico, sí, ¿no? Prehistórico y natural por lo que está rodeado Sí, de selva. exacto, ajá. Esta es una ciudad maya, ¿no? Es una ciudad maya, pues no es prehistórica, pero sí, pues tiene varios siglos de antigüedad, pero además está construida en el medio de una selva. Por ejemplo, yo no he ido a Tikal, pero sí fui a una ciudad también en Chiapas, en el sur de México, que se llama Palenque, que también es una ciudad ruina maya. Y, digamos, un poco anecdótico, en México estos lugares arqueológicos, seguramente aquí también en Tikal, o sea, lo que se ve aquí en esta imagen y lo que ven los turistas, muchas veces no es ni siquiera el 30% de lo que en realidad fueron las grandes construcciones y la extensidad máxima, extensidad, si está bien dicho, de los complejos arqueológicos, ¿no? Es decir, los procesos en los que estos complejos han sido restaurados, recuperados, pues también hablan de que hay como una lucha un poco entre la naturaleza que se empieza a devorar estas ciudades y el ser humano que trata de recuperarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que detrás de esta pirámide que nosotros tenemos acá, o de estas pirámides, pues vemos una selva. Y es muy probable que detrás de esa selva haya otras ruinas, haya otras pirámides, haya otros edificios. Pero volviendo a lo que les comentaba
en Palenque, a mí me comentaban, ¿no? Entonces, veíamos algo similar a esto, pero detrás había toda una selva en la que podíamos ver algunos rastros muy pequeños de edificaciones. Pero entonces, ¿qué nos decían? Que esas edificaciones nunca van a ser realmente conocidas y descubiertas, porque ya las convenciones internacionales y los mismos estados han decidido darle una prioridad a la conservación de las áreas naturales sobre estas áreas arqueológicas. Es decir, tenemos esto, que es como un rastro, y es lo que podemos tener hasta la actualidad y en lo que nos podemos basar. Pero detrás, en estas selvas, hay mucha más información, pero que no la vamos a conocer, porque implicaría la destrucción de todas esas áreas naturales. ¿Alguien me alzó la mano? No, no. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Vale. Eso. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora sí, ¿qué es esto? Eso es Colombia, pero no sé en qué parte es. Sí, es Es Colombia. como en la Sierra Nevada, por allá. No. ¿La Guainía? El Parque Nacional Chiribiquete. Creo que es por ahí, por Guainía. Es que me olvido de los departamentos donde está. Pero sí, Eso no es Chiribiquete, el es parque. Chiribiquete. Ajá. ¿Y qué es Chiribiquete? Es un parque nacional. Exacto, es un parque nacional, ¿no? Entonces, este parque nacional tuvo una declaratoria en el 2018, si no me equivoco, por parte de la UNESCO, como un patrimonio mixto. Y es el primero patrimonio mixto que obtuvo Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque nos va a hablar de una riqueza natural muy importante, pues muchos han mencionado que parte de esa conservación un poco ha estado vinculada con el mismo conflicto armado. Digamos de que ha sido una región que no ha estado tocada por el ser humano en los últimos siglos, podríamos decir, ¿no? Porque sí ha tenido una participación humana y por esa razón es patrimonio mixto. Por ejemplo, por este elemento, que es una serie de pictogramas y de manifestaciones visuales de culturas, pues no considero yo que sean prehistóricas, pero que sí están presentes en periodos muy tempranos de la humanidad y que están aquí, ¿sí? En ese sentido, por eso es considerado un patrimonio mixto, porque habla un poco de estos elementos de la cultura, es decir, esta es una intervención humana, y además porque es uno de los elementos que tienen pictogramas de los más grandes que hay en el mundo recientemente, ¿no? Y si no estoy mal, es del más grande que se ha encontrado en América en relación a esta serie de manifestaciones. Entonces tiene los dos, ¿no? Otro de los ejemplos muy, muy, muy comunes y que todos conocemos es la ciudad y las ruinas y el santuario de Machu Picchu en Perú. Es también un patrimonio mixto en la medida que tiene, un poco como esta ciudad maya, estos elementos arquitectónicos, pero también el ecosistema en el que está construido hace parte como de los elementos naturales que están propensos a conservarse. Entonces, bueno, tenemos que hay patrimonio cultural, natural y patrimonio mixto, ¿no? Entonces son como estas tres, como para que lo vayamos viendo. Ahora sí, ¿qué necesita o qué pide la UNESCO para que estos patrimonios sean considerados como tal? ¿Qué tenemos acá? Pues un poco va a ser complejo en el sentido de que pues también podemos hablar de algunas subjetividades, ¿cierto? Pero la idea es que estos bienes naturales o bienes culturales tengan esta categorización un poco de
únicos, irreemplazables y auténticos. Y bueno, como únicos se refiere a bienes que existen en un solo lugar del mundo, por ejemplo, los templos de Angkor en Camboya y la Gran Pirámide de Keops en Egipto, son ejemplos de lugares únicos, que bueno, va a ser complejo, ¿no? O sea, como definir un lugar único, pues cualquier lugar puede ser único. Bueno, que sea irreemplazable, es decir, que se refiere a que su destrucción sería irreparable. Por ejemplo, si se destruye un bien natural como un bosque tropical y los expertos forestales no lograrían jamás reconstruirlo de manera idéntica a pesar de los avances tecnológicos. Y que sea auténtico. Se consideran auténticos aquellos bienes que no han sufrido restauraciones profundas ni han sido modificadas o desnaturalizadas a lo largo de los siglos, es decir, que se conservan tal como fueron, construidos o como eran en el momento de su formación. Ahora, ustedes podrían pensar en algunos ejemplos que cumplan con estos requisitos, digamos, en Nariño, por ejemplo. ¿Qué dicen? ¿Por qué están tan callados? Tal vez los petroglifos. O lo de Chitarrán también, ¿verdad? Lo que decían de la ciudad. ¿Por qué no vemos, por ejemplo, pues uno de los patrimonios que ya tenemos? Digamos, nuevamente el carnaval. ¿El carnaval será único? ¿El carnaval de negros y blancos? Único en el país. Pero imagínate que la UNESCO nos está diciendo que tiene que ser único en el mundo. Ah, no, único no. Listo, entonces no cumpliría con este. ¿Sería irreemplazable? ¿Qué creen ustedes? Pues por lo del tema del juego que hablábamos el sábado, ¿no? Tal vez. Ah, bueno, ajá. ¿Sería auténtico? Sí. Ok. A mi modo de ver, un poco, estas categorías que tenemos aquí son muy complicadas, ¿no? De manejar. Es decir, uno, ¿cómo espera que una organización internacional le diga a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo, usted es único, es irreemplazable y es auténtico? O por el contrario, usted no es único, no es irreemplazable y no es auténtico. Entonces, me parece que es muy complejo, es decir, buscar un poco este estatus, ¿no? Es casi como buscar este estereotipo patrimonializable, no sé, ¿no? Como lo que vimos un poco en estos videos, ¿no? No sé si recuerdan que decían, a las ruinas de Portugal se le quitó la categoría de patrimonio por este proceso de reurbanización que afectó gravemente la zona patrimonial y por esa razón le fue, digamos, quitada, ¿no? esta calidad de estatus. Entonces es muy complejo. Claro, el carnaval, por ejemplo, tiene y debería cumplir con estos elementos en la medida de que ese juego de negros y blancos lo usan de forma lúdica, es decir, no es el único lugar donde se genera una actividad o una manifestación como esa, pero digamos, en la medida en la que quienes postularon al carnaval van a explicar o van a legitimar que, aunque no es única en el mundo, sí es única en el contexto en el que ocurre. Y que por esa razón también hay que cuidarlo, porque en ese contexto y esa acción pues no existe, digámoslo así, en otra región del mundo donde se haga de esa forma.
Entonces, hay muchas formas un poco de justificar, ¿no? Diferentes elementos. Y para justificar, para saber cómo justificar, pues es necesario un conocimiento muy profundo, ya sea de una manifestación cultural, ya sea del lugar natural, o ya sea del bien material. ¿Por qué? Porque si hablamos del carnaval, vamos a tener que hacer unas investigaciones muy minuciosas en cuanto a la historia del carnaval, pero si hablamos de un bien natural, vamos a tener que hacer unas investigaciones también minuciosas eh, desde un aspecto también científico, es decir, cómo para la evolución natural de la Tierra este lugar representa pues un cambio, una transformación, una evidencia invaluable, eh, igualmente pues con un elemento arquitectónico, es decir, cómo esa arquitectura viene a representar, no sé, el pasado de una gran civilización o de una pequeña civilización. Es decir, entonces que este patrimonio justamente también, como veíamos antes, va a tener este acompañamiento de estos comités de expertos, ¿no? Entonces, aquí en Pasto, por ejemplo, se reúnen académicos y se reúnen investigadores, historiadores, antropólogos, sociólogos, sociólogas, antropólogas, historiadores, em, que van a aportar un poco a la construcción de esas propuestas ante la UNESCO, ¿no? Que ha sido, si me preguntan, unos procesos muy juiciosos realmente de estos grupos intelectuales, como para conseguir que Nariño tenga estas 4 declaratorias por la UNESCO, que no es nada fácil, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, hablar de un tema auténtico, pues también va a ser muy problemático. Y les quiero contar un ejemplo. En México, mm, una de las celebraciones hoy por hoy más populares del país eh, es un festival de danzas folclóricas que se hace en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca, que es un poco más al sur del país. Y ellos tienen un festival que se llama La Guelaguetza. No me pregunten cómo se escribe. ¿Qué es la Guelaguetza? La Guelaguetza hace parte como un poco de estos procesos, no de estos procesos, es una danza muy tradicional de la región, pero no es la única, hay muchas. Resulta que hace varios años se empiezan a inventar un poco un festival que lo denominan así y y en el que participan diferentes propuestas de danzas de diferentes pequeños poblados, corregimientos y otras poblaciones del estado de Oaxaca. Viajan a la ciudad de Oaxaca y hacen una representación de cada una de sus danzas, pero esto es además un concurso. Un concurso como también lo es, por ejemplo, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, ¿no? Pero además no es gratuito, es muy caro entrar a ver el espectáculo, porque realmente es eso, es un espectáculo. Y quien define quién es el ganador o quiénes son los ganadores es un comité que crearon en este evento que se llama el Comité de Autenticidad. Y es un comité entonces que va a definir y que va a decidir si lo que presentan las poblaciones, que muchas de estas poblaciones son poblaciones indígenas, con unos pasados y unos saberes ancestrales muy grandes, muy largos en el tiempo, y que van a este lugar únicamente y también por motivaciones económicas para que un comité de autenticidad, entre comillas, pues reconozca que eso que están mostrando es auténtico o no. Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes, esto que les acabo de mencionar, cómo suena. Es decir, ¿ustedes qué pensarían un poco de estas dinámicas? O de este ejemplo que les acabo de mencionar.
A ver, voy a elegir gente por aquí. Alguien que nos dé unas dos opiniones. A ver, Adriana, Janet Vallejo. ¿Está por ahí Adriana? No está. Carlos Suárez, de pronto está por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Sí, Carlos. No sé si alcanzaste un poco a escuchar lo que mencioné. ¿Qué opinión tendrías un poco de este ejemplo que les acabo de mencionar? No escuché la totalidad de ejemplo, me quedé en el nombre que me decías que no lo, que no te preguntemos cómo lo escribes. En ese momento salí al baño. Qué pena. Bueno, les comentaba que es un evento en donde hay danzas folclóricas y donde hay un comité que se llama Comité de Autenticidad, que elige los ganadores un poco de estas danzas. Un poco para hablar esto de lo auténtico. Bueno, pues la autenticidad pues la da, ¿no? Como el folclore, ¿no? La parte, quien lo juzga, pues esa parte sí me parece como que se sale un poco de la naturaleza, porque las personas que entran a calificar el arte, pues de pronto tienen una opinión como subjetiva. Ok, vale. ¿Alguien más quisiera mencionar algo o decir algo sobre este ejemplo? Diana, creo que nos levantó la mano. Ajá. Diana y Liliana. Sí, la doctora. A ver, Diana. Buenas noches a todos, buenas noches, profe. Buenas. Bueno, partiendo de lo que el aporte, bueno, del compañero, o sea, todo en la vida es subjetivo, pero hay como estándares y parámetros para definir algo, que es lo que hacen este tipo de entidades, ¿no? Pero pues también es muy normal que se esté en desacuerdo, porque pues, ¿cómo alguien va a identificar algo que diga, no, es que esto no es único, o es único, por ejemplo, determinada cultura o región o costumbre, dicen, no, pero es que hay cosas muy similares en esta y en otra parte, pero, o sea, la concepción que se hizo en ese lugar es muy distinto. Por ejemplo, partiendo de los arrullos y las cosas de hay cosas que son únicas en la vida, que a mí me parece pues que deberían estar ahí una y mil veces y en muchas otras regiones, pero que porque vienen de la ancestralidad, que porque hay en África, que porque surgió desde allá, que esto, que el otro, no, tampoco entran ahí porque hay muchas cosas similares o parecidas que tienen un origen base diferente, que prefieren como se creó pues acá. Igual, como dice el compañero, o sea, todo es subjetivo en la vida. De hecho, la belleza es subjetiva, la misma realidad de las personas es subjetiva, pero tratan de crear como una objetividad para tener unos límites y unos parámetros de. Entonces, pero sí es como bastante complejo determinar que costumbre, baile, tradición, canto, bien sea ancestral o moderno, entra como en eso, ya que pues hay muchas cosas que son similares, pero ninguna es igual a la otra, igual que todos nosotros. Ajá. Vale, vale, Diana. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a decir algo? Gordo Antonio, venga a comer. Jimena. Bueno, no sé si primero que todo, buenas noches, lo voy a pasar. No sé si me salga un poco del contexto, pero creo que dentro de lo que se evalúa de la autenticidad iría el significado de la danza. O sea, la danza también transmite historia, ¿no? Entonces al transmitir historia, debe ser entendible por medio del movimiento, el simbolismo también del vestuario, los colores, el maquillaje que se utilice. Creo que todo eso definiría la autenticidad de lo de la danza, y quien evalúe debe conocer la cultura para saber si realmente está pudiendo
manifestar esa esencia en esa muestra artística, digámoslo así. Ujú. Vale, vale, muchas gracias, Jimena, Diana y Carlos. Entonces, bueno, digamos, claro, son elementos muy problemáticos, digamos, si se los analiza de diferentes aspectos. Es muy problemático en cuanto señalar a una comunidad como auténtica o no a partir de una manifestación cultural propia, pues va dejando de lado esa agencia, ¿no? Que yo les mencionaba la vez pasada un poco, es decir, esa posición política de las comunidades, esa posición también histórica, ancestral y demás, que a partir de este proceso, por ejemplo, que les comento, de este Festival de Danzas Folclóricas en México, se va únicamente a limitar a un espectáculo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, la UNESCO pues también nos va a poner un poco estos elementos de únicos, irreemplazables y auténticos, y la idea es que haya, digamos, criterios objetivos de cada uno de esos bienes culturales, naturales, materiales e inmateriales, de estos elementos, ¿no? Entonces, sí, digamos que son muchas las opiniones, creo yo, que se pueden dar a partir, por ejemplo, de cómo se considera realmente algo auténtico o irreemplazable. ¿Cuál es ese nivel de peligro, de pérdida en el que está? Porque como veíamos, unas manifestaciones y procesos culturales pues no son estáticos, ¿no? Están siempre en constante movimiento. Es decir, en qué medida también desde diferentes ópticas se quiere conservar a como dé lugar alguna manifestación y cómo esta manifestación, por ejemplo, un carnaval o por ejemplo una danza, digamos que se sale más allá de ser un proceso identitario a convertirse en un producto y realmente el problema no es que sea un producto, sino que ese producto se mercantilice de tal forma que rechace un poco a la población que lo genera. Es decir, que si yo me limito únicamente a ver a las poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes como unas poblaciones folclóricas de danzas o de carnavales, pero no veo detrás de eso otras realidades sociales, económicas, incluso culturales y políticas, pues se está desligando un poco, ¿no? Y recordemos que la idea un poco también del patrimonio es que esas necesidades estén vinculadas, es que esas realidades sociales también se vinculen con estas manifestaciones culturales, como veíamos, que no están exentas de los procesos de migración o los procesos de destrucción de los ecosistemas, de los conflictos armados, de la falta de salud o la falta de educación. Es decir, que la idea un poco, sí también, digamos, tal vez un poco utópica, pero ese es el objetivo, es decir, que los procesos de patrimonialización estén armonizados también con estas necesidades de las poblaciones y demás. Pero bueno, estos son algunos de los elementos que tienen que tener los bienes naturales y culturales para empezar a ser reconocidos o considerados por la UNESCO. Pero además, vamos a tener unas características sí mucho más específicas, tanto de bienes culturales y bienes naturales. Entonces, las vamos a mencionar muy brevemente. Desde los bienes culturales, pues son 6, representar una obra maestra de creación humana, es decir, que manifieste un poco, no sé, por ejemplo, los diferentes procesos culturales, diferentes modos de arquitectura y demás. Segundo, dar testimonio de un intercambio de influencias durante un periodo o área cultural determinada, que hable un poco de estas conexiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Capañán va a ser un ejemplo de eso. Nos va a hablar de unas conexiones culturales muy importantes, como las que les mencionaba brevemente el anterior sábado, de cómo estos caminos brindaron un poco la conexión de culturas de la Sierra Andina, del actual departamento de Nariño, con poblaciones de la costa pacífica
y que de alguna manera se han ido un poco encontrando a través de estas confluencias, ¿no? Entonces, son elementos que empiezan a determinar la importancia de estos bienes culturales. Ofrecer un testimonio único o excepcional acerca de una tradición cultural o de una civilización. Vamos pensando un poco en estos elementos que tenemos en el departamento, ya declarados como patrimonio, pero también en cuáles a ustedes tal vez les hace clic en decir, este elemento, esta tradición, pueden ser, digamos, si no declaraciones patrimoniales, sí declaraciones regionales o nacionales. Representar un estilo de construcción o paisaje característico de un periodo significativo de la historia de la humanidad, constituir un ejemplo de establecimiento humano representativo de una cultura, por ejemplo, algunas ciudades, ¿no? Algunas ciudades en el mundo que son muy representativas de algunos periodos o que incluso hasta la actualidad siguen funcionando y siguen siendo como espacios y escenarios de intercambios, de manifestaciones y demás. Y está relacionado con acontecimientos, tradiciones vivientes, creencias u obras excepcionales. Bueno, como que muchas veces nos vamos encontrando elementos muy similares de los unos a los otros, ¿no? Es decir, que llegar a ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pues sí va a requerir todo un proceso de investigación y de conocimiento muy grande, pero que también, como les digo, digamos, considero que es problemático en cuanto quiénes definen o quiénes van a decidir que un bien o una manifestación cultural son o no patrimonio de la humanidad. Por la parte de los bienes naturales, son menos, y pues un poco las que ya habíamos dicho, es ofrecer un testimonio de la época de vida de la Tierra, o sea, de estos procesos evolutivos, geológicos y demás, representar la evolución y el desarrollo de los ecosistemas, ser lugares de una belleza natural excepcional, este me parece muy interesante, y poseer un hábitat natural representativo e importante para la conservación de la diversidad biológica. Bueno. Ahora, hay algunos elementos, digamos, que quisiera que profundicemos un poco en estos aspectos, brevemente, como ver algunas definiciones. Por ejemplo, el patrimonio inmaterial, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a comunidades, a los grupos y en algunos casos a individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales, como por ejemplo el barniz de pasto, ¿no? Que no sé si lo recuerdan, como les había mencionado, este proceso de barniz de pasto es de Nariño y del Putumayo en la medida en que hace uso de una planta nativa del Putumayo, que es el mopa mopa, con la cual se saca una resina, que es la que trabajan los artesanos de pasto, para realizar los procesos de decoración principalmente sobre materiales de madera. Bueno, patrimonio cultural, bueno, ya lo habíamos visto, monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de usos de formación que tengan un valor universal, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas que tengan un valor universal, y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional. Bueno, aunque este es un patrimonio natural. Este es, por ejemplo, otro, patrimonio cultural y natural subacuático. Todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico que hayan estado bajo el agua de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años.
tales como sitios, estructuras, edificios, objetos, restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural. Buques, aeronaves, otros medios de transporte, cargamentos, contenidos, con su contexto arqueológico y natural. Hay un ejemplo muy, muy famoso de esto en el caso colombiano. ¿Alguien lo ha escuchado? El galeón en Cartagena, si no me equivoco. El galeón San Juan. Sí. ¿Y qué pasa con ese galeón? Está en Bueno, pues disputa. Hable, compañero. gracias, amigo. Lo que decía el compañero, estaba en disputa, ¿no? Parece que ya la Corte Internacional se lo adjudicó a Colombia. El galeón San José, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, miren, justamente, y hay incluso una línea de investigación desde la arqueología, que es la arqueología subacuática, justamente para este tipo de procesos, ¿no? Claro, Colombia tiene como este litigio internacional con el galeón San José, que era un galeón español que llevaba algunos elementos de muy alto valor, que está catalogado en no sé cuántos millones de dólares actualmente, y que está en litigio porque salió de Colombia, pero hay muchos países que están un poco dentro de ese proceso porque tenían influencia con España o tenían el galeón posiblemente tuvo algunas rutas de comercio por otros territorios y seguramente tomó algunos elementos de esos otros territorios y por eso son parte de la disputa. Y claro, bueno, pero para eso va a ser necesario un proceso de investigación también muy minucioso, tanto histórico, es decir, de una revisión documental de archivos, como arqueológico, es decir, de revisar in situ, es decir, en el lugar donde está el galeón, pues los elementos que están ahí, ¿no? Es decir, más allá de sacar el galeón o demás, es como ese reconocimiento, ¿no? Bueno, hablábamos de bienes culturales. Aquí hay varios elementos, digamos, como los que les mencionaba, no son simplemente como estas ciudades o estas ruinas, sino aquí tenemos un listado un poco más detallado, por ejemplo, colecciones de ejemplares de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, bienes relacionados con la historia, inclusión de la historia en las ciencias, las técnicas, la historia militar, la historia social, producto de excavaciones autorizadas o clandestinas, de los descubrimientos arqueológicos, elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico, antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas, sellos, material etnológico, es decir, elementos, parte, por ejemplo, de algunas culturas originarias. Les había dado el ejemplo, por ejemplo, de la devolución, y esto es un elemento también muy interesante, los procesos de devolución del patrimonio cultural de muchas potencias que en su momento fueron colonizadoras. Entonces, por ejemplo, hace un mes, si no estoy mal, Alemania le reintegró a Colombia un par de máscaras Kogi que fueron llevadas del país como a inicios del siglo XX, como en 1920, si no estoy mal, y que después de tanto tiempo, pues Alemania y Colombia llegan a un acuerdo para devolver estos elementos, ¿no? Entonces también están los bienes de interés artístico, cuadros, pinturas, dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte, manuscritos raros e incunables, es decir, todos estos elementos de archivo, como les había mencionado, algunos libros, documentos, publicaciones de interés especial, sellos de correo, sellos fiscales, análogos,
diferentes colecciones, fonográficos, fotográficos, cinematográficos. Entonces miren que hay muchos materiales que hacen parte de lo que nosotros llamamos bienes culturales, ¿no? Depende de cuál es la importancia que se le dé a ese elemento, a ese material. Porque además, muchos de estos materiales de los que tenemos en estas listas son parte fundamental de los procesos de investigación, tanto en historia, es decir, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a un historiador colonial que investigue la colonia, pues su principal fuente de investigación van a ser estos elementos de archivo, estos documentos que están por eso resguardados, pero si hablamos, por ejemplo, tal vez de unas investigaciones antropológicas o sociológicas, vamos a poder ver que algunos elementos materiales, como estos materiales etnológicos, o que están en museos, también van a ser muy importantes para los procesos de investigación, y en esa medida, esos procesos de investigación pues van a propender a ampliar el conocimiento, no solo de esos materiales de patrimonio, sino del mismo proceso identitario de la sociedad. Bueno, hablábamos acá, registro, lista o inventario nacional del patrimonio cultural, inventarios nacionales o locales del patrimonio natural, vamos a ver los inventarios resultantes de un proceso de identificación y definición de elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en un determinado territorio. Es decir, todo este proceso de declaratoria patrimonial, como ya lo hemos visto, pues tiene una ruta. Pero no puede comenzar un poco esa ruta si desde las propias comunidades o de la sociedad civil, como lo veíamos en uno de los videos, o desde la propia administración pública, se empieza por distinguir, por diferenciar, por identificar tanto ese elemento inmaterial o ese bien cultural material. Entonces, este proceso de catalogación va a ser parte un poco también de ese elemento de salvaguardia, ¿no? Que es algo que no he mencionado, y es que estos elementos van a tener también unos documentos especiales de salvaguardia que van a ser un poco el primer paso o los primeros pasos para que lleguen a estos procesos de evaluación para patrimonialización. Por registro, lista o inventario nacional, entonces hablamos aquí de que hay unos bancos de datos, listas oficiales de propiedad de inmuebles, edificios singulares, instalaciones industriales, casas conmemorativas, monumentos, cementerios, tumbas, sitios arqueológicos, paisajes culturales, entornos artificiales, hábitats naturales, hechos por el hombre e importantes desde el punto de vista histórico-cultural, presentes en el territorio de un país y cuyo valor como patrimonio ha sido reconocido mediante un proceso oficial de selección e identificado y registrado por separado. Por ejemplo, nuevamente el Carnaval de Negros y Blancos, que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2009, ya había sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001. Y para eso también se necesita unos planes de gestión del patrimonio, que es un documento en el que se exponen los aspectos patrimoniales significativos de un lugar, sitio, y se detallan las políticas apropiadas para su gestión, de manera que se conserven sus valores para el uso y la apreciación en el futuro. Y finalmente, estos centros de documentación. La documentación va a ser muy importante en los procesos de patrimonialización, aunque no se haga. Como dice acá, son aquellas instituciones públicas o privadas que recolectan, procesan, codifican, almacenan y diseminan los conocimientos registrados, es la información y hallazgos relacionados con el patrimonio, sirviéndose de distintas técnicas para aportar la máxima accesibilidad y utilidad a la información documental. Por ejemplo, nuevamente, con nuestro Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, no simplemente se crea una organización que lo administra como Corpo Carnaval, sino que también va a tener un centro de documentación, que me parece que podría ser mucho más amplio, debería tener un poco más de trabajo, pero existe. Y ese es un elemento muy importante porque los elementos los centros de documentación van a ser necesarios justamente para ir guardando en ellos el proceso tanto histórico en el que, por ejemplo, se crea el Carnaval de Negros y Blancos,
que tiene unos inicios en los años 20, pero sus implicaciones y sus raíces son incluso prehispánicas, es decir, desde antes de la llegada de los españoles. Son muy antiguas, y en ese sentido se habla un poco de la importancia de los archivos, es decir, dónde guardamos esos procesos históricos pues, que están relacionados con los procesos. Entonces, bueno, son diferentes elementos. Hablan también de algunas políticas públicas. Y no sé si hasta el momento haya alguna... Ah, sí, Diana quería hablar. Aquí veo la mano de Diana levantada. ¿Diana? ¿O ya no? Bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, algún comentario. No, pues ninguno, es que quería, bueno, hacer un aporte, pero era hace rato. Por ejemplo, era una duda, era una pregunta. Por ejemplo, lo que pasa es que cuando nosotros estuvimos en el Titicaca, en Bolivia, mi hermano y yo nos encontramos unos fósiles, pero eran de mar, de conchas marinas. O sea, de la nada se nos partió una piedra y así mi hermano todavía la tiene. O sea, era un fósil. Se abrió la piedra y estaba la forma ahí de una concha, pero ya no existía la concha. Entonces nos pareció como muy extraño porque no es mar sino lago y nos encontramos en ese día como 3 fósiles así de piedras que vos las abrías y es una locura, es increíble. Inclusive un caracol, así como tipo el churo cósmico en la piedra que hay, así, pero en una piedra chiquita, así un caracol. El caparazón así marcado y la concha igual, en la piedra cada relieve de la concha, o sea, y tenía como mi duda por eso, porque hay muchas investigaciones que se han hecho, porque nosotros investigamos con las mamitas y los indígenas de ahí, pero no hay como conocimiento de qué hubo antes de, porque es que tuvo que haber. Hay muchas cosas de mar ahí fosilizadas que nos parecieron realmente muy extrañas y nos parece algo muy único y muy auténtico, pues que en el Titicaca haya como ese tipo de cosas, pero pues entendemos que es también porque hace milenios pues todos también éramos mar, entonces, pero es algo que no se conoce, o sea, que se sabe ahí, pero que no es de dominio público. Eso era. Bueno, gracias, Diana. Como les había comentado, digamos, es importante y me interesa mucho que vayamos viendo como ambas caras, ¿no?, de los procesos de patrimonialización, que son muy beneficiosos, o sea, realmente son muy necesarios, siento, en algunos elementos, pero también, no solamente por ser patrimonio, sino también por la mercantilización exhaustiva de algunos lugares, pues se llega a unos conflictos sociales muy complejos, ¿no? Y como les había dicho el sábado, quería mostrarles un video, creo que no lo vamos a ver todo, que es el ejemplo de Cartagena. No sé si ya han visto este video, es muy reciente, entonces lo vemos y ahorita conversamos sobre esto y otros aspectos. Sí, unos minutos vamos a estar viendo cómo está el movimiento de pasajeros. En la ciudad llegaron 2,9 millones de pasajeros, una cifra récord que representa un aumento del 30%. En estos momentos hay disponibles 3.180 habitaciones y más de 4.000 trabajadores en los hoteles capacitados. Cartagena es tan desigual y tan pobre a pesar de ser tan visitada. Aquí lo que manda de pronto es el dinero. Los turistas acechan muchos a los niños, los adolescentes, los jóvenes. Yo era codiciada por hombres y por mujeres. Muchas familias terminan viviendo así como que en unión todo ahí mismo porque no tienen dónde estar. El turista conoce la Cartagena bonita, pero la Cartagena triste no la conoce el turista.
realmente es un aire dulce vivir en Cartagena. Tengo 59 años y ha sido esos 59 años de lucha diaria permanente. ¿Qué le toca al cartagenero nativo? Pues vamos a ver qué hago, cómo me rebusco. En la ciudad de Cartagena aproximadamente hay 103 canales. Son aguas servidas, son aguas putrefactas, de baño, de todas partes de la casa. Y el agua estancada permite que el mosquito coloque sus huevos y luego nazca la larva. Y eso es realmente lo que nosotros recogemos de estos canales. Ahora yo no he salido para irnos con John en la moto. Pero como está atrasado, vamos siguiendo. Yo escuché que habían como 8, 4 vuelos. Ahí vienen los turistas que nos van a dar de comer. Buenos días. Mi mamá coge una moto, yo cojo otra moto y así. Betty, Angélica, hija y madre se van para el centro, que es su punto de trabajo. ¿Cómo está mi amor? Gracias, papá. Te voy a cambiar aquí. Aprovecha y ponte tu uniforme. Yo salí a la edad de 12 años de Magangué, Bolívar, un pueblo a 4 horas de acá. Yo me quise ir de mi casa porque era sexualmente violentada por mi abuelo y empiezo una vida de explotación sexual aquí en la ciudad de Cartagena. Muchas de mis compañeras están muertas. Me motiva que otras mujeres puedan salir de esa vida y puedan decir, bueno, si Verena pudo, pues yo también puedo. Yo soy acuicultor, cultivo peces de acuario. Ya hace 12 años que estoy en este arte. Dios me dio la bendición de estar en este rancho de la familia. Me cedieron a mí el patio para poder desarrollar mi profesión. Tengo aproximadamente 4 a 5 especies que ya están comenzando a dar frutos. Bueno, aquí tenemos el coroncoro que llamamos. Mis nietas le dicen el dinosaurio por su estructura. Es realmente bien tenaz, bien fuerte. Santo Domingo Guzmán, ya suto está llegando a Santo Domingo de Plaza. Ya suto hasta aquí Plaza Suto, donde suto se trabaja. Así no fue. La primera palenquera que llegó acá al centro histórico a tomarse fotos fue Angélica Cáceres, mi mamá. Ella solita ahí se tomaba fotos y esto y eso. Y después fueron llegando más, llegando más, llegando más. Let's continue. Let's go to the next square. Please follow me this way. So here you will see, look at the style of the street. There are many houses. Okay, lady, Colombian picture. Okay, Colombian picture. Grano a grano se llena el buche de la gallina. Que va llegando la gente y uno va trabajando, brindando su fotico. Ok, Colombian picture. Soy palenquera. Nacida en el pueblo de Palenque, San Basilio. Las palenqueras venden fruta y mi mamá me decía, mija, cuidado, tú vayas a dejar que te tomen fotos. Te van a robar, te van a robar, te van a llevar. Y yo decía, que me lleven. Y me daban mi dinerito.
Fotibiri, 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 fotibiri. Vente, guapa. Esa puerta también es hermosa. La puerta. Divina. Que esta foto va para el Insta. Cuando llegan las modelos a tomarse fotos, estoy pendiente para aprender cómo se para. Yo veo casa así, levanto como que hay una casa así. Se ve uno como que más elegantito. Entonces son cositas, truquitos que uno va aprendiendo sin estudiar porque no, ni idea de modelo, nada. Siempre muestran la cultura, lo bonito, como que las palenqueras, la taza de fruta en la cabeza, pero los barrios bajos lo tienen en el olvido. La falta de empleo, de vivienda, de alimentación. Todas estas cosas obligan a que uno vaya y busque la prostitución porque a nadie le gusta estar allá, es mentira. Vemos un aproximado de 40 mujeres, ellas vienen, almuerzan acá. Yo diría que la mitad de ellas, como unas 15, 20 mujeres, están todavía en la explotación sexual. Por eso estamos en el lado de los emprendimientos, de darles algo base para que ellas logren tener empleo y generar empleo a otras mujeres que puedan salir de ahí. Entonces, don Didier, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están esos peces? Adelante. Didier es otro compañero que ya el hombre tiene más de 25 años de estar cultivando peces ornamentales. Aquí tenemos una alberca con varias especies, más que todo algunas mujitas que estamos creciendo para la reproducción. La casa funciona a razón de los peces. Aquí tengo un cuartico ahí donde yo duermo y eso, así que aquí puede haber peces hasta abajo de la cama. Hay un pez que gusta mucho y es la bailarina. En este momento pues la vamos a empacar. Pueden ir a decorar una oficina de un sitio turístico, para decorar un consultorio médico o un hotel. Esa es una de las paradojas que tenemos, que de la Cartagena pobre sea la que provea la recreación de la Cartagena con mayor estatus económicos. Hay días que le va a uno bien, uno se gana 50 en pesos. Como a veces días que uno no gana nada. No hay plata, no, piden mucho. No es que pedimos, eso es su trabajo. Usted sabe lo que pone esa porcelana en la cabeza. Sube y baja, sube y baja. Eso da dolor en los músculos. Somos patrimonio histórico, mi amor, pero no tenemos nada. Salud, pensión, nada. Mi mamá ya es para que se hubiera pensionado, ¿y quién le va a pensionar? ¿Quién le va a pagar la pensión? Yo trabajo hasta las 3, 2 de la tarde y ella se queda hasta 5, 6 y yo me voy a casa. La Cartagena de noche es maluca y triste, es feo. Esta es la Cartagena donde viví 5 años de explotación sexual. Me recuerda en gran parte de mi niñez que vivía acá. Hay todo tipo de variedades de chicas hermosas que cobran por un rato quizás 200, 300 mil pesos. Proxenetas, locales, bares, hoteles saben que hay menores de edad que se están prostituyendo y callan. Si tú pagas $100 porque me dejes entrar, esa niña, esa adolescente va a ser bienvenido.
En una hora, un rato, tú no sabes a qué te expone o la vida o la muerte. Tú no sabes si te ahorcan, te estrangulan, te torturan. Para ellos es una fantasía sexual, para nosotros es algo horrible. Me da un poco de nostalgia porque, bueno, aquí no viví cosas tan bonitas, pero también a veces cuando paso digo, bueno, fue parte de mi historia, ya es pasado y pues ahí está el testimonio vivo de que sobreviví de este tipo de violencia que viví. Wow, yo soy de aquí de Cartagena, pero no mire solo para allá, mírenme a mí también. Hay mucha gente acá haciendo eso, diciendo, aquí estoy, mírenme. Bueno, el proceso de mercantilización de la cultura, desde el turismo cultural, no necesariamente por ser turístico va a beneficiar enteramente a la población, ¿cierto? Este caso, que es el que sabemos de Cartagena, que lo hemos escuchado varias veces, pues ya es un extremo, pero es uno de esos extremos que ocurre, ¿no? Que ocurre en la actualidad y que es justamente necesario que en una formación de turismo sostenible, rural, comunitario, se piense en que si llegan tantas personas a un lugar, las que se deben o deberían beneficiar, pues son realmente los pobladores, ¿no? Quienes trabajan en ese turismo. Y pues Cartagena es un patrimonio declarado por la humanidad ya hace mucho tiempo, pero fuera, un poco como dice el video y como es la realidad, fuera de esas murallas, del castillo de San Felipe y de la ciudad amurallada, pues las realidades son otras, ¿no? No es el único lugar donde ocurre esto. En muchos lugares paradisíacos del mundo, pues se da, ¿no? Se da una dinámica similar. En esa medida, lo importante es que tengamos en cuenta que los procesos de patrimonialización, si bien nacen como una necesidad importante para la conservación de los procesos históricos, culturales, ancestrales, de comunidades y de países y de diferentes sociedades, esa misma categoría de patrimonio cultural de la humanidad tiene un poco un gancho económico muy importante que lo hace explícitamente así, es decir, que tiene una intención económica y principalmente esa intención va a ser el turismo. Pero va a depender un poco también de la administración, de la gestión y de los intereses que se den en cualquier caso, que ese turismo pues sea realmente beneficioso y que lo que haga no es realmente perjudicar a la población, que es lo que sucede en Cartagena o en Medellín actualmente, ¿no? Son fenómenos que están ocurriendo, son fenómenos relativamente nuevos, de esto de un turismo sexual, pero que están un poco vinculados, ¿no? con el proceso de patrimonialización. Es un proceso complejo, es un proceso que beneficia. La UNESCO también
tiene unas implicaciones sociales muy, muy positivas, me parece, para muchas comunidades, no solo en el sentido de resguardar lugares, museos y patrimonios, sino también en procesos de educación, en procesos de pedagogía, sí, así como menciona Natalie. Entonces, esto es para que tengamos un poco conciencia, ¿no? Conciencia de cómo queremos ir construyendo nuestros propios procesos de turismo comunitario. Cómo lo podemos ir aprovechando y demás. En Pasto, en Nariño, digamos, no tenemos un caso tan extremo y lamentable, un poco como el de Cartagena, pero sí es verdad que, por ejemplo, el Carnaval de Negros y Blancos es la festividad que más turismo atrae, digamos, al departamento de Nariño en una determinada fecha, y hay que también un poco ver cuáles son las dinámicas, ¿no?, que se dan. Siempre va a haber elementos positivos y tal vez elementos negativos. En estos procesos que queremos construir desde acá, y que ustedes los están construyendo o los van a construir, pues es necesario tener un poco esa conciencia, ¿no?, de que por sobre muchos elementos hay personas, ¿no? Hay personas y hay comunidades, y que sí, o sea, es decir, esto no es ni negro ni blanco, ¿no? Siempre hay matices, siempre hay fenómenos, hay elementos que a veces son muy complejos, entonces no podemos tampoco decir o determinar como algo malo o como algo bueno. Simplemente hay que comenzar a ver cada detalle de los procesos. Y en ese sentido, todos estos elementos que hemos visto, los elementos culturales, los elementos identitarios, el turismo rural y ahora los elementos de patrimonialización, junto con este rastreo un poco geográfico que hemos tratado de hacer por el departamento de Nariño, la idea es que a partir de ahora vayamos construyendo a forma de ejercicio o también a forma de los proyectos que están ustedes realizando, tener en cuenta estos elementos a la creación, digamos, de un guión, ¿no? Que era un poco la idea de esta sesión, que era introducir la construcción de un guión turístico comunitario y sostenible, ¿no? Entonces va a ser comunitario y sostenible en la medida que haya claridad en la información y haya respeto de esos elementos que las comunidades, principalmente en Nariño, que tenemos varias comunidades indígenas, o que somos también parte de esta complejidad cultural y geográfica que es el departamento de Nariño, que como ya lo hemos visto, pues es muy contrastante, que estas poblaciones, o que nosotros mismos vamos a ceder un poco, vamos a abrir, y queremos hacerlo en este compartir, y en qué medida estos elementos culturales, identitarios y patrimoniales van a ser necesarios para construir este turismo consciente, un poco, ¿no? Digamos, me gustaría llamarlo así, un turismo consciente que recoja no solo como los elementos históricos y ancestrales, sino que recoja también las realidades que tienen los territorios del departamento, ¿no? Entonces, simplemente para ir introduciendo, yo sé que ustedes han ido trabajando en grupo en algunos proyectos de turismo. No sé si algunos sean ya una realidad en la actualidad, pero la idea es que vamos a tratar de que esa información que muchos tenemos, o que muchos y muchas tienen sobre, no sé, yo sé que muchos conocen la historia de la quebrada, la historia del río, de la piedra, del lugar. Entonces vamos a empezar a tratar de construir un guión turístico sostenible, ¿no?, a partir de cada uno de los proyectos. Entonces esto es como un poco para mencionarles qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y es que a partir de esos proyectos que cada grupo tiene,
vamos a empezar a definir, a identificar los elementos, y esos elementos nos van a servir para construir una ruta, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar así rápidamente, antes de terminar. O sea que esto lo vamos a realizar más profundamente en las próximas sesiones, ¿no? ¿Qué es un guión? Un guión va a ser como una hoja de ruta que nos va a servir para organizar la información y también para sistematizar, es decir, para poner en un texto, así muy claramente, qué queremos nosotros mostrar o qué queremos construir desde el turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí ven esto que les estoy mostrando acá? Sí, ¿no? Sí, profe. Esto que tenemos acá es un fragmento del guión del Museo del Oro de Nariño. Entonces, miren, tenemos una presentación, dice Museo del Oro de Nariño, el Museo del Oro, un espejo para mirarnos a través de nuestro pasado. Ese es como el lema. Aquí va a hablar de unos antecedentes y también va a empezar a introducir, ¿no? Un poco como cuál es la idea, cuál es como la temática, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí nos dice Nariño se escribe con A de amazónico, afro y andino. Y nos va a hacer una descripción, ¿no? Con 480 objetos arqueológicos de oro y otros metales, cerámica, piedra, madera y textil, el museo presenta y contrasta dos grandes regiones de ocupación humana prehispánica, la costa pacífica y la serranía. Nos va a hablar de Tumaco, nos va a hablar de la serranía, vamos a tener algunas fotografías. Y entonces es en este momento en el que vamos un poco a tratar de reutilizar todos estos elementos que hemos ido viendo en este módulo. Entonces, por ejemplo, las primeras imágenes que yo les pedí en la primera... Ay, es que los vientos están muy fuertes. En la primera, pues, pequeña tarea que les pedí, como buscar imágenes o fotografías o ilustraciones que las hayan hecho ustedes o otros sobre esos territorios, van a empezar a enriquecer esto. Hicimos también una especie de cartografía de Nariño. La idea es que empecemos también a pensar en cartografiar nuestro territorio a partir de ¿qué? De definir algunos elementos, sitios de interés o de potencial interés cultural, natural o mixto y turístico, y vamos a empezar a enriquecerlos de los conocimientos que sepamos o de los conocimientos que sepan otros, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hablaremos con más detalle en las próximas sesiones, pero quiero mostrarles esto como para que tengan una idea. Otro de los elementos, pero bueno, ese se los voy a mostrar mejor la próxima porque ya se está cumpliendo el tiempo. Entonces, esa va a ser como la idea. Entonces, quiero que, por favor, para el sábado y la próxima semana, vayan un poco pensando en esos sitios, ¿no? En esos sitios de sus territorios, que yo sé que ya muchos los tienen identificados, pero vamos a empezar a tratar de organizar, ¿no? Eso lo vamos a empezar a ver desde el sábado. Espero llevar el sábado la maleta del Museo del Oro para mirar un poco los elementos que tal vez nos puedan ayudar desde la construcción de museos comunitarios, elementos de la cultura material, hablar también un poco de los pueblos originarios, y vamos a empezar a construir un poco este guión, ¿no? Que nos va a servir para tener una hoja de ruta más clara de qué queremos mostrar y cómo lo queremos realizar, ¿no? Entonces, bueno, eso pues sería todo por esta sesión. Les agradezco mucho. Una disculpa por las interrupciones de internet. No sé si tengan alguna pregunta o comentario antes de irnos. Muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Feliz noche. Igualmente. Por favor, llenarán el listado de asistencia. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Vale, que les vaya bien. Hasta luego. ¿Dónde se encuentra el listado?